a ver hoy un tema diferente, que tiene que ver esencialmente con otro impuesto, que tiene que ver esencialmente con el impuesto sobre los ingresos brutos. Decimos cuando hablamos, a ver un momentito por favor, que quiero habilitar algo. Un segundito. Bueno, decía, en esta materia, en tributación 2, nosotros tenemos dos grandes cuestiones, el IVA, el impuesto a valor agregado, y, eh, y el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Se acuerdan cuando hemos dicho al principio de la materia, habíamos hablado en el sentido que lo que es consumos, consumos tiene, a ver un momentito, no está grabando, a ver un momentito, un segundito. Un segundito, ya estamos. Ya está, dijo. Me estaba faltando la función de grabar, quería grabar la charla, por eso la demora. Mil disculpas, seguimos. Decíamos que la cuestión que tiene con consumos es importante desde el punto de vista de que ustedes sepan caracterizar cuáles son los impuestos y como a veces decimos, lo importante que nosotros tenemos que tener en esta cuestión de lo importante que tienen que tener en cuenta es que ustedes tienen que saber cuáles son las características principales de los impuestos a los consumos, del impuesto a los patrimonios, de los impuestos a las rentas. Son las tres grandes clasificaciones. Hay un trabajo muy interesante de la consultora de Nadine Argañarás de Córdoba, que analiza los 180 y tantos impuestos que tenemos en Argentina, incluyendo las pseudo tasas municipales que tenemos, que muchos tienen características de impuestos. Entre esas 180 y pico de impuestos, o 168, no me acuerdo bien, creo que 168, 80 y algo son impuestos y 80 son tasas. Pero lo importante es que, digamos, ustedes tienen que tener la capacidad necesaria como para poder identificar correctamente cuáles son las características que tienen que tener todos los gravámenes, o cuando ustedes analizan un impuesto, dicen, este es un impuesto a las rentas. No, este es un impuesto a los consumos. Bueno, esa característica es fundamental, o la caracterización que tiene que tener es fundamental, porque es la capacidad que ustedes tienen que tener como profesionales de discernir
si un impuesto está bien o si un impuesto está mal, ¿me entienden? O sea, eso es más que importante. Eh, eso, la importancia que tiene es justamente la diferencia entre ser un profesional y ser un autómata o ser un mero liquidador de tributos. Lo que ustedes tienen que tener es la capacidad de discernir si está bien, si está mal, qué características no corresponden al gravamen, qué características sí corresponden a un gravamen, más allá de liquidar o no liquidar. ¿Por qué digo esto? Porque los impuestos se van moviendo. El Estado se va moviendo. El Estado no es algo que permanezca siempre igual. Y los gobiernos, los distintos gobiernos necesitan fondos por distintas maneras. Entonces contratan a profesionales, contratan a contadores, contratan a abogados, que, digamos, les ayuden a ir elaborando nuevos gravámenes, nuevos impuestos o modificando los actuales. Siempre decimos, ustedes como contadores, la mitad va a trabajar en el sector público, la otra mitad va a trabajar en el sector privado, y en ese sentido tiene que tener la capacidad suficiente, tanto ya trabaje en el sector público, en el sector privado, tiene que tener la capacidad suficiente para discernir si está bien liquidado o no está bien liquidado un gravamen. Y para eso hay que ver la parte dogmática, la parte que tiene que ver con los contenidos esenciales de qué son los distintos tipos de impuestos. Ingresos brutos es un impuesto bastante viejo, digamos, o sea, dentro del país. En realidad, los impuestos a los consumos, en el caso de los impuestos a los consumos, prácticamente nacieron con la República, o sea, no mucho antes, inclusive antes de la República, porque la República podríamos decir que nace en 1810 o 1816, como quieran verlo, o en 1853, cuando tiene la Constitución Nacional. Son distintas formas de analizar eventualmente el nacimiento jurídico eventualmente de la República, pero ya con el virreinado, se trajeron los primeros gravámenes y a veces decimos, ojo que la tributación en el país, aduanas, la dirección de aduanas, la administración de aduanas, es más vieja que la administración de impuestos de la AFIP. Porque los primeros impuestos que se aplicaron en el país fueron impuestos aduaneros. Fueron los impuestos que justamente cuando se llevaban cosas a Europa o se traían cosas de Europa para la Argentina, en ese momento el virreinado del Río de la Plata, se cobraban impuestos aduaneros. Y los primeros impuestos que como impuestos nosotros tenemos en el país, en realidad los tenemos en el año 1891, que se aplican los primeros impuestos internos. Esos impuestos internos que se aplicaban a las alcoholes, cervezas y fósforos. Fueron los primeros gravámenes que hemos tenido en nuestro país. En cuanto a impuesto a los consumos en general. En cuanto al antecedente inmediato de impuesto a los ingresos brutos, lo tenemos en el impuesto a las ventas, que era un impuesto que aplicaba la nación, no las provincias, sino es el impuesto que aplicaba la nación. En 1935 en realidad se aplican o nacen dos grandes impuestos en nuestro país, que era primero el impuesto a las rentas, hoy impuesto a las ganancias, y el impuesto a las ventas, hoy impuesto al valor agregado. Ese es el antecedente más antiguo que tenemos, 1935. En 1948, la provincia de Buenos Aires lo contrata al profesor Dino Yarach. Algunos habrán visto algunos antecedentes del hecho imponible, y prácticamente el análisis en la Argentina de la tributación nace con Dino Yarach, que fue una eminencia en cuanto al manejo de los tributos en la Argentina. Dino Yarach, un italiano que huyó de la guerra, en Europa, y vino de Italia hacia la Argentina
y trajo toda la escuela italiana, alemana de tributación, y a partir de ahí empezamos a transitar estos caminos que tienen que ver con nuestros impuestos. El impuesto a la actividad lucrativa se crea en 1948 en la provincia de Buenos Aires y digamos, era una alícuota muy baja. Se liquidaba de acuerdo a las ventas del año anterior, era una tributación muy, muy sencilla y no era significativo. Pero como era por las ventas, realmente la provincia de Buenos Aires le dio una recaudación importante. Eso lo vio en su momento Capital Federal, hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo ve la Capital Federal y que siempre ha tenido una administración autónoma de las otras provincias y de la nación, y también copiaron, ese gravamen de provincia de Buenos Aires. Lo copian y empiezan a aplicar también en provincia, como es en la Capital Federal. Y después eso se replicó prácticamente para todas las provincias, o sea, todas las provincias vieron que era una excelente recaudación y empezaron a replicar el mismo tributo en los distintos estados provinciales o estados subnacionales, como hoy hay algunos tributaristas que les gusta comentar, nacional y subnacionales. En el año 1975, es decir, en 1974 en realidad, si ustedes recuerdan, hemos visto cuando hablamos de antecedentes del IVA, en la ley del impuesto a valor agregado, en los considerandos del mensaje del Ejecutivo que mandaba al Legislativo, el impuesto a valor agregado en el 1974, establecía que, digamos, y que después el IVA se aplicó a partir de 1976, se establecía que las provincias tenían que derogar, en el año 1975, tenían que derogar el impuesto a los ingresos brutos para que a partir de 1976 solamente se aplique el impuesto a valor agregado. Se aplique el impuesto a valor agregado y eso se coparticipe entre las provincias y desaparezca este impuesto tan nocivo para la formación de los precios o para las actividades económicas que es el impuesto a los ingresos brutos. Ustedes recordarán cuando habíamos visto los efectos, cómo forma un impuesto a los consumos que puede ir por fuera del precio, como es el impuesto a valor agregado, o por dentro del precio, como es el impuesto a los ingresos brutos. Entonces, el impuesto a los ingresos brutos tiene dos efectos nocivos muy importantes que el IVA los corrige, que eran el efecto piramidación y el efecto de impuesto en cascada. Piramidación es calcular como es calcular que el empresario calcule ganancias sobre los impuestos, y el impuesto en cascada es que se vaya aplicando impuesto sobre impuesto en las distintas etapas que tienen que ver con la formación de los precios. Y eso el IVA los corrige, pero no el impuesto a los ingresos brutos. Lamentablemente, cuando en el año 1975 las provincias derogan con vigencia a partir del 76, derogan impuesto a los ingresos brutos, vieron que sus recaudaciones o sus ingresos como provincias cayeron drásticamente y realmente, digamos, se asustaron con toda con todo lo que esto significa, no tener fondos para administrar sus haciendas provinciales. Entonces, ese impuesto que cuando digamos, lo establecieron, lo llamaron impuesto a las actividades lucrativas. A partir del año 1977 lo llaman impuesto sobre los ingresos brutos. Cambian el nombre en todos los lugares que decía impuestos sobre las actividades lucrativas, le cambian y le ponen impuestos sobre los ingresos brutos y establecen, después vamos a ver, porque la próxima parte tiene que ver con el convenio multilateral, en 1970 también establecen un nuevo convenio multilateral para establecer la no doble gravabilidad en el impuesto sobre los ingresos brutos entre las distintas provincias. Esto es un poco parte de la historia de cómo fue pasando. Muchos gobiernos, antes de que sea, o por lo menos cuando empiezan las nuevas administraciones de los nuevos gobiernos,
dicen hay que derogar el impuesto a los ingresos brutos porque este es un impuesto nocivo para la formación de los precios, nocivo porque tiene los efectos de impuesto en cascada, efecto de piramidación, es nocivo para que las empresas puedan exportar a nivel mundial. Entonces, claramente que todos los gobiernos nacionales siempre intentan de alguna manera establecer límites. En la época más dura contra el impuesto a los ingresos brutos ha sido por los años 90, 94, 96, con el ministro Cavallo, el doctor Cavallo, que era ministro de Economía, que digamos, empezó a presionar a las provincias para derogar este impuesto. Obviamente cambiaron de administración, no lo derogaron, sino que al contrario, aumentaron las alícuotas, aumentaron la gravabilidad y la presión fiscal siguió aumentando. El gobierno anterior, de año 2015, también estableció un consenso fiscal, porque no quisieron llamarle pacto fiscal, porque los pactos fiscales habían sido allá en el año 1992, 93, esos fueron los famosos pactos fiscales que hicieron nación y provincias justamente para modificar este impuesto. 2015 se establece un consenso fiscal, consenso que no tuvo los efectos esperados para la nación. Las provincias terminaron haciendo lo que quisieron y simplemente la reflexión es que este impuesto claramente tiene ese estigma de que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Bueno, este es un impuesto que han pretendido matarlo muchas veces y no lo han podido matar. ¿Por qué? Porque tiene una recaudación muy grande como todos los impuestos a los consumos. ¿Tá? Esa es la característica principal de este impuesto, o por lo menos algo de historia, como para que ustedes conozcan algo de lo que ha pasado con la generación de este gravamen, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza del impuesto sobre el ingreso bruto, decimos que es un impuesto real. Es un impuesto indirecto, en dos aspectos o en dos planos, digamos, en cuanto a las potestades, porque la Constitución Nacional establece que en el caso de los impuestos directos le corresponden a la nación, le corresponden a las provincias como potestad originaria establecer impuestos directos y a la nación solamente en forma extraordinaria y por tiempo determinado. Por eso está impuesto a las ganancias, que es por tiempo determinado. Nació en el 75 por un tiempo determinado y hoy también goza de muy buena salud. Y difícilmente alguna, alguna, eh, alguna provincia podrá protestar, pero digamos, entendamos, por ejemplo, Estados Unidos, el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias, que es el similar, lo tiene cada estado, ¿entienden? O sea, cada estado establece el impuesto, el impuesto a las rentas. Acá debería haber sido, porque nosotros hemos copiado mucho, de hecho la Constitución de Alberti copiado de Estados Unidos. El sistema tributario en algunas cuestiones, el impuesto a las ganancias, se copió de Estados Unidos, pero después se lo hizo nacional, no federal, como es en Estados Unidos. Decíamos eso en cuanto a las potestades, el poder tributario para el caso de impuestos indirectos lo tienen en forma conjunta nación y provincia, según lo que dice la Constitución Nacional. Y también es esencial, digamos, en el tema de la traslación. ¿Por qué? Porque impuestos que debe ser esencialmente trasladable en el precio. ¿Por qué? Porque todos los impuestos a los consumos, quien debe soportar es el consumidor final. Esa es la característica, digamos, crucial que tiene este impuesto. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, en el caso de los impuestos a los ingresos brutos, que si el impuesto no puede ser trasladable, por ejemplo, lo ha dicho en los precios de los pasajes aéreos, si el impuesto a los ingresos brutos no puede ser trasladable en el precio porque tiene un precio fijado por el Estado, por la nación, entonces si lo tiene que soportar la empresa,
pasa a tener las características de un impuesto a las ganancias y estaría violando o conculcando la ley de coparticipación federal de impuestos. Entonces, si no puede ser trasladable, pasa a tener las características de un impuesto a las ganancias y entonces pasa a ser inconstitucional. La clave del impuesto a los ingresos brutos es que debe ser trasladable en el precio. Si no es trasladable en el precio, no puede ser aplicado. Eso es fundamental. Decimos que es un impuesto territorial porque básicamente se grava en el territorio de la provincia. ¿Por qué? Porque justamente esa potestad tributaria le hace que, digamos, deba tributarse en la medida en que el ejercicio de actividad lo desarrolle dentro de la emisión. Es general, distinto a especial, ¿no? Es un impuesto general, no tiene que ver con una sola persona, sino que es justamente esa la característica fundamental también. Es periódico, cuando decimos periódico es porque tiene un ejercicio, un periodo de tiempo. Esta es una de las ficciones tributarias que se manejan, es decir, tenemos que establecer cuál es el ejercicio que el mismo tiene a los efectos de liquidarlo. Cuando decimos periódico es diferente al instantáneo, por ejemplo. ¿Cuál es un impuesto instantáneo? Un impuesto instantáneo es el caso de el impuesto de sellos. ¿Da? El impuesto de sellos es un impuesto instantáneo, que por cada acto nace el hecho imponible por ese gravamen, pero solamente por ese acto, no por en cambio, ingresos brutos es por un periodo de tiempo. Es proporcional porque hay una alícuota que establece cuál es una alícuota que se aplica sobre la base imponible y en ese sentido justamente debe ser un porcentaje sobre base imponible, nos hace proporcional. Diferente es el caso de los gravámenes que se establecen por monto que no tienen una base imponible porcentual, sino fija por determinadas cuestiones, ¿no? Tiene efecto regresivo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque afecta a la formación de los precios y lamentablemente este es un impuesto que lo termina siendo percutido las personas de menores capacidades en cuanto digamos, a capacidad de ingreso. Justamente, ¿por qué? Porque es impuesto al consumo y los impuestos a los consumos son esencialmente regresivos, atentos a que no ayudan o no contribuyen a la formación de capitales. Provoca impuesto en cascada y efecto de piramidación en la formación de los precios. Estas son las características fundamentales de este impuesto. Bueno, vayamos a analizar concretamente qué es lo que dice el Código Fiscal. En este sentido, necesitamos que sí o sí, de alguna manera, ustedes busquen de alguna manera con la legislación de lo que tiene que ver con el Código Fiscal Provincial. El código es muy extenso. Cuando nosotros empezamos con ingresos brutos ya arrancamos en el artículo 143. 130 artículos previos tienen que ver con la parte de procedimiento tributario, procedimiento que regula todas las relaciones del fisco con los contribuyentes, que también es importante que en algún momento, de hecho, la facultad acaba de aprobar como nueva materia procedimiento tributario, que será aplicable a partir del año 2021. 2020 todavía no será aplicable, pero 2021 ya empezaremos como materia obligatoria procedimiento tributario. Bueno, decía, esos 130 artículos previos tiene toda la parte de procedimientos, después viene la parte de impuesto inmobiliario, y a partir del artículo 143, artículos 143 a 166, está el impuesto a los ingresos brutos. Este impuesto en realidad vamos a aclarar que es un impuesto bastante simple, no es un impuesto difícil para nada. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto muy sencillo, porque ustedes lo podrían resumir algo muy simple. Ventas por alícuota, impuesto, así de simple.
En realidad no es tan simple, no el impuesto en sí, sino lo que vamos a ver más adelante, que es cómo distribuimos el convenio multilateral, esta distribución entre contribuyentes que ejercen actividades en varias jurisdicciones. Y ahí está el problema del impuesto. El impuesto, reitero, el impuesto en sí, el contenido íncito del impuesto es muy sencillo. Cuando hablamos de hecho imponible decimos que tiene 4 elementos, esto tiene 4 patas, el impuesto a los ingresos brutos tiene esa de 4 patas, y si le cortan una pata no existe el impuesto, esto es así de simple. Entonces, cuando leemos el artículo 43, en esa definición de hecho imponible, están contenidos los elementos fundamentales para entender cuál es el impuesto. Entendamos también profesor Dino Yarach, que tuve la oportunidad de conocerlo ya muy viejito, en una oportunidad que había venido a la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Eh, la forma de redactar este impuesto es muy simple porque arranca con el hecho imponible. ¿Se acuerdan? Decíamos, Yarach fue el creador del libro Hecho Imponible. Entonces, la cuestión para Harach o Yarach, como quieran llamarlo, es muy sencillo. Es definición de 4 elementos. Ejercicio habitual de una actividad a título oneroso, y cuando hablamos, o sea, cuando hablamos de título oneroso significa que tiene que haber dinero, no es que tenga que ganar o perder plata. No, siempre tiene que haber un precio. Esto estamos diciendo que todas las actividades a título gratuito no están alcanzadas por el impuesto, sino solamente las que son a título oneroso. Es la diferencia de gratuito. Y con el comercio, la industria, la profesión, oficio, empleo, locaciones de obras o servicios, cualquier otra actividad onerosa que pueda realizar un contribuyente, digamos, con el 4º elemento, que es el territorial, el principio territorial, que es realizado en la jurisdicción de la provincia de Misiones. Entonces, fíjense, estos son 4 elementos muy sencillos. Ejercicio habitual, título oneroso, la actividad, el comercio, industria, profesión, oficio, empleo, tipo de territorialidad. 4 elementos muy sencillos para caracterizar el hecho imponible. Se tienen que dar estos 4 elementos y ahí estaremos en condiciones de decir que efectivamente se configuró el hecho imponible eventualmente de la actividad del contribuyente, ¿no? La habitualidad es una de las características que se habla mucho y se ha escrito mucho, porque en realidad tenemos que ver en función, y lo dice específicamente el Código Fiscal, se determina según la índole de la actividad, el objeto de la empresa, la profesión o locación de bienes o servicios, o los usos y costumbres eventualmente que pudieran existir. El desarrollo lo dice específicamente en el código, el desarrollo en el ejercicio de hechos o actos u operaciones grabadas por el impuesto es lo que hace en forma repetitiva, lo que hace el ejercicio habitual de una actividad. Y aquellos que hagan por profesión digamos, de tales actividades los profesionales. Y los profesionales en realidad entendamos que decimos el mero hecho de matricularse, por el caso de los profesionales, por ejemplo, a ver, aclaremos concretamente, profesionales en la provincia de Misiones están grabados con el impuesto a los ingresos brutos. No en todas las provincias está grabado. Y acá ya hay algo importante que introducimos en esta cuestión. Son 24 códigos fiscales. Nosotros les pedimos que estudien uno solo. ¿Ah? ¿A qué nos referimos? Porque cada provincia, de acuerdo a su potestad tributaria, cada provincia ha escrito un código fiscal diferente y una ley diferente del impuesto a los ingresos brutos. Tienen ciertas similitudes, pero no son exactamente iguales.
Nos vamos a Corrientes y resulta que en Corrientes el ejercicio profesional, contador público que desempeña su actividad profesional en Corrientes no está grabada con el impuesto. Va a Capital Federal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco está grabado con el impuesto. Se va a Mendoza, tampoco está grabado con el impuesto. En Misiones sí, los profesionales de todas las profesiones pagan, pagan el impuesto sobre los ingresos brutos. Es un poco una de las características que tiene. Pero no obstante, eh, lo que quiero dejar aclarado acá es que el día que ustedes ejerzan la profesión, yo les cuento que van a tener que leer mucho, van a tener que leer mucho. Porque no van a tener que leer solamente el Código Fiscal de la provincia de Misiones, porque si también desarrollan actividades en Corrientes, también van a tener que leer el Código Fiscal de Corrientes. Y si lo hacen en Formosa, también. Y si lo hacen en Córdoba, también. Por lo cual hay hay empresas que en realidad tienen contadores que se dedican solamente a liquidar impuestos a los ingresos brutos. Las grandes empresas comerciales del país que hacen distribuciones, qué sé yo, una empresa nacional que comercializa en todo el país, tiene profesionales que solamente se encargan de este impuesto, porque realmente hay que estar estudiando la legislación de todo el país. Y no solamente la legislación para liquidar el impuesto, sino también la legislación como agentes de retención y percepción que después vamos a ver. Vuelvo a decir, es una actividad bastante compleja, se ha complejizado mucho a pesar de que el impuesto en principio es un impuesto bastante sencillo. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son las actividades comprendidas? Profesiones liberales. En realidad, cuando hablamos de profesiones liberales, estamos diciendo los profesionales universitarios, porque no hay una definición de qué es profesiones liberales. Si no estamos, lo que trata de decir la ley es que se refiere a los profesionales universitarios que realicen el ejercicio de su profesión de manera independiente, de manera no en relación de dependencia, sino de manera independiente. A eso se refiere con profesiones liberales. Llamémoslos médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, contadores, agrimensores, todas las actividades como profesionales universitarios que realicen su actividad en forma independiente. También aclara específicamente el Código Fiscal, artículo 144, inciso A, aclara que, digamos, la mera matriculación no hace nacer hecho imponible y no hace nacer la obligatoriedad de ingresar impuesto a favor del fisco, sino que la determinación va a estar dado por los ingresos que perciba y no por la matriculación en sí. El segundo aspecto, el inciso B del 144, el inciso B del artículo 144 habla de la mera compra. Dice la mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y mineros. ¿Para qué está este inciso? Para gravar a aquellos empresarios, comerciantes o industriales de otras provincias que compren bienes en Misiones y los lleven a otras jurisdicciones para industrializarlos o venderlos fuera de la provincia. ¿Está? Pero si no estuviese esta previsión, no habría forma de imponerlos. ¿Por qué? Porque decimos que lo que grava son el ejercicio de actividades dentro de la jurisdicción. Y si bien estos empresarios compran emisiones y se llevan los productos fuera de la provincia, en principio, digamos, uno diría, no desarrolla actividades de comercialización. No, pero están comprando bienes y están eventualmente llevando bienes de la provincia de Misiones a otras jurisdicciones para continuar la comercialización. Este inciso es fundamental a los efectos de aplicar luego el convenio multilateral. Si no estuviera este artículo, no podría aplicarse el convenio multilateral en muchos de los aspectos que tiene.
Por eso, digamos, es importante a los efectos de ¿qué? De que pueda llevar la mano tributaria más allá del principio territorial de Misiones solamente y llevarlo a actividades que se desarrollan en el resto del país. A eso, por eso es esta previsión legislativa que tiene este artículo. También dice que están grabados, inciso C, del 144, está grabado el fraccionamiento y la venta de inmuebles. Y acá empezamos a encontrar una de las grandes diferencias con el impuesto al valor agregado, al IVA. ¿Se acuerdan que la compra-venta de inmuebles en el IVA no está grabada? Bueno, en ingresos brutos sí está grabada. Sí está grabada, es una gran diferencia que hay. Dice fraccionamiento, venta de inmueble y también la locación de inmueble. En esta definición de objeto, porque acá lo que estamos haciendo es definiendo el ámbito de cuál es el objeto, hay exclusiones de objeto, que es lo que vamos a ver justamente más adelante. ¿Se acuerdan cuando decimos objeto o hecho imponible? Tiene que ver con los hechos o actos que realicen determinados contribuyentes contemplados por la legislación tributaria como generadores de la obligación, de la obligación jurídico-tributaria. ¿Por qué? Porque hay una ley específicamente que así lo establece en uso del poder tributario que tiene cada jurisdicción. Bien, volviendo al fraccionamiento y venta de inmuebles, esto decimos que este fraccionamiento no alcanza ¿a qué? A varias excepciones del objeto del impuesto. ¿Ah? Cuando hablamos de objeto del impuesto, dicen no alcanza ¿a qué? Y no alcanza hasta los alquileres de hasta 2 unidades habitacionales. Perdón. Cuando tengo un contribuyente que tiene, supongamos, 2 unidades habitacionales, 2 viviendas en alquiler, y siempre y cuando el impuesto determinado no supere al anticipo mínimo mensual que establezca la Dirección General de Rentas. Y esta excepción, a su vez, sufre una excepción que dice que si el empresario, digamos, si el que realiza el alquiler, el que realiza la locación, empresa o un sujeto inscrito en el registro público de comercio, no rige esta exclusión de objeto. Es decir, si un sujeto inscrito en el registro público de comercio está grabado, tiene que abonar el impuesto. ¿Está? Otra de las exclusiones tiene que, en realidad, digamos, vamos a ser sencillo, esta exclusión es prácticamente inoperable porque el monto mínimo mensual es muy bajo, es muy chiquito y realmente la gran mayoría, casi todos tienen que pagar porque es el mínimo, por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa si en la definición de unidades habitacionales el Código Fiscal establece que se considera unidad habitacional aquellas destinadas a vivienda? Y en el caso de que sean mixtas, o sea, por ejemplo, que tenga adelante un local y atrás una vivienda, va a regir en forma proporcional. No obstante, si supongamos que la sumatoria de las 2 unidades habitacionales supere el mínimo mensual, pasa a estar todo grabado. No es que, digamos, una está grabada y otra no está grabado, no. Una vez que superó el límite del anticipo mensual, pasan a estar todo grabado. Y eso lo dice específicamente hizo el punto 1 del inciso C del 144. Bien, punto siguiente, las ventas de unidades, porque digamos dijimos, las ventas de inmuebles están grabadas. Ahora, si yo vendo una unidad habitacional después, transcurridos 2 años de su escrituración, supongamos yo compro una casa, la estuve alquilando una X cantidad de tiempo y la vendo. Bueno, si esa venta es realizada 2 años después de su escritura, también va a estar fuera del objeto de gravamen, salvo que sea una sociedad o una empresa
inscripta en el Registro Público de Comercio. Este plazo de 2 años de exigencia dice que no es aplicable, que no vamos a aplicar estos 2 años, cuando las ventas son realizadas por sucesiones, ventas de la vivienda única efectuada por el propietario, y también dice las ventas de bienes de uso afectados a la actividad. Y este último aspecto de las ventas de bienes de uso, en realidad, bienes de uso, estamos hablando de empresas, claramente. Para hacer un bien de uso tiene que ser una empresa. Este bien de uso en realidad hoy ya no es aplicable, no rige, y las ventas de bienes de uso están grabadas. Porque había una excepción, un inciso F dentro de las exclusiones de objeto, que establecía que no estaban grabadas las ventas de bienes de uso. Eso fue derogado y hoy las ventas de bienes de uso están grabadas. Por lo tanto, esta exclusión acá, se olvidaron de corregir esta parte del Código Fiscal. Por eso les aclaré ahí que esto no rige, los bienes de uso están grabados. Bien, también está fuera del objeto, no grabados, las ventas de lotes, en el caso de loteos, que se realicen de no más de 10 unidades. Loteo, estamos hablando de terrenos. Cuando, supongamos, se hacen urbanizaciones, en realidad, digamos, cada vez las ciudades se van extendiendo, y una persona que tiene un inmueble rural o tiene manzanas completas enteras, hace divisiones para vender por lotes más pequeños. Subdivisiones, ventas de lotes de subdivisiones de no más de 10 unidades, hasta 10 unidades, está fuera del objeto. O que sea una sociedad o inscrita en el Registro Público de Comercio, en cuyo caso va a estar grabado. ¿Está? Pero loteos, se habla hasta 10, no paga. Más de 10, paga el impuesto por todo, porque acá de vuelta rige el mismo principio. Hasta 10 no paga nada, pero si superara 10 va a pagar el impuesto por todos los lotes que se vendan. Y también habla al final, el último, el punto 4 del inciso E, dice que también están fuera del objeto las transferencias de boletos de compraventa. Esto en realidad, digamos, creo que causa cierta confusión, porque o abona el hecho a que no se escriture, porque si yo transfiero la transferencia de boletos de compraventa, claramente la transferencia de boleto de compra-venta va a ser onerosa, y resulta que yo no pagué el impuesto a la transferencia de inmuebles, y también si yo transfiero una propiedad simplemente con el boleto de compra-venta, tampoco voy a pagar el impuesto a recursos brutos. Para mí, creo que, digamos, es un error conceptual, pero bueno, siempre estuvo esto, la transferencia de boletos de compra-venta está fuera del objeto del impuesto. Bien, se dan cuenta que, digamos, es un poco difícil esta redacción, en el sentido que, definido el hecho imponible, hay ciertas exclusiones de objeto, y de estas exclusiones de objetos hay exclusiones de exclusiones, con lo cual hay que tener cuidado para saber exactamente qué es lo que está grabado y qué no está grabado. Hay que ser un poco cuidadoso en el análisis en cuanto a qué vamos a estar grabado y qué no. Bien, seguimos. Inciso D. Dentro de las otras actividades comprendidas, están comprendidas las explotaciones agrícolas, pecuarias, mineras, forestales e hitícolas. También está grabado, no está grabado, está dentro del objeto del impuesto la comercialización de productos o mercaderías que entren por cualquier medio a la jurisdicción de la provincia de Misiones. Inciso F, va a estar grabada la intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones. También las operaciones de préstamo de dinero con o sin garantía también van a estar alcanzadas. ¿Está? Préstamos con o sin garantía, ya sean hechas por entidades comprendidas por la Ley de Entidades Financieras 21526, o préstamos hechos por prestamistas o por entidades privadas,
hoy hay muchas casas de préstamos de dinero que no son las reguladas por la ley 21.526, sino que han florecido muchas que prestan dinero en forma privada. Bueno, todos estos están alcanzados con el impuesto sobre los ingresos brutos. Bien. En cuanto al hecho imponible, hay un principio rector que tiene que ver con que lo dice el artículo 145, en el sentido que como principio básico para la aplicación de todo el impuesto, siempre se atenderá a la naturaleza específica de la actividad que se desarrolle. ¿Por qué está esta previsión? Porque a veces dice con prescindencia del encuadre o del ropaje jurídico que quieran hacerse. ¿Por qué está planteado de esta manera este artículo 145? Porque a veces los contribuyentes pretenden hacer sociedades, fundaciones, distintos tipos de contratos jurídicos a los efectos de no gravar o no pagar los impuestos. Vamos a aclarar que siempre, digamos, tenemos el problema que pagar impuestos es una actividad que al ser humano no le agrada demasiado. O sea, a nadie le gusta que le saquen dinero, y menos para impuestos. O sea, esa es la verdad. Entonces, hay muchos contribuyentes que hacen distintas figuras jurídicas. Lo que dice el 145 es, se va a prescindir del ropaje jurídico que los contribuyentes pretendan valerse, y se va a analizar la naturaleza específica de los hechos y actos que se realicen. ¿Está? Por eso se plantea que siempre se va a aplicar el principio de la realidad económica para saber si está grabado o no está grabado un hecho imponible. Vuelvo a decir, esto tiene que ver esencialmente con sacarle el ropaje jurídico de los hechos o actos que realicen los contribuyentes. Terminando con la definición de objeto, digamos, o de hecho imponible, el artículo 146 completa esta definición de objeto planteando ciertas actividades que no están grabadas en el impuesto. El inciso A dice que no está grabado el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, cualquiera fuera la forma de remunerar, ya sea fija o variable, está fuera del objeto. Dice actividades no grabadas, va a estar fuera del objeto de gravamen. No es que está exenta, está fuera del objeto de gravamen. Inciso B, el desempeño de cargos públicos. En realidad este inciso a mí me causa cierto... No me gusta porque entiendo que tendría que haber estado incluido en el inciso A diciendo que la relación de dependencia sea pública o privada. Pero pareciera que digamos, el inciso A del que realiza relación de dependencia, el que trabaja, digamos, está en inciso A. ¿Y los cargos públicos no trabajan? Pregunto. Digamos, o no se considera que sea trabajo el desempeño de cargos públicos. Por eso, digamos, honestamente, esta redacción me parece que no es feliz, por lo menos para la gente que trabaja en el sector público, o por lo menos, no sé, honestamente no me gusta la redacción. Pero bueno, está así. Desempeño de cargos públicos es una actividad fuera del objeto del impuesto. Inciso C, el transporte internacional de pasajeros y de cargas, pero solamente para el caso de empresas constituidas en el exterior, no de las empresas constituidas en el país, empresas constituidas en el exterior, pero siempre y cuando existan convenios suscritos de no doble tributación puesto a los ingresos brutos. En realidad esto es un absurdo que esté este punto,
por varias cuestiones. Primero porque, digamos, hay una cuestión de que los tratados internacionales solamente pueden ser realizadas de acuerdo a las potestades, solamente puede ser realizada por la nación. Los tratados internacionales no pueden ser realizados por los estados subnacionales, no pueden ser realizados por las provincias, con lo cual ya tenemos una limitación jurídica. Y la segunda es que no existe ningún convenio. Y la tercera es que nuestros vecinos, llámese Paraguay o Brasil, no tienen el impuesto a los ingresos brutos. Entonces a ellos no les interesa tener un convenio no doble de tributación si no tienen este impuesto, ¿no? Por eso digo que esta es una redacción eh, bastante tonta en cuanto a lo que eh, eh, no tonta, me parece que, digamos, no está a la realidad jurídica, digamos, no está acorde a la realidad jurídica en cuanto a lo que debiera ser por estas razones que he planteado. Inciso D dice, honorarios de directores y consejos de vigilancia, ni de otros de similar naturaleza. Dice, o sea, todo lo que tenga que ver con honorarios de directores y consejos de vigilancia, y ni de otros de similar naturaleza. Por ejemplo, los honorarios de socios gerentes, honorarios de administradores de sociedades, ¿está? No están alcanzados. Pero después dice, esta previsión no alcanza los ingresos en concepto de sindicatura. Entonces uno entiende, a ver, consejo de vigilancia o similares. ¿Qué es lo similar al consejo de vigilancia? Los síndicos concursales. Pero después dice que los síndicos sí están grabados. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, acá la única que queda es una interpretación que hemos hecho muchas veces los tributaristas locales, en el sentido de decir, entiendan que todos los honorarios de directores y consejo de vigilancia y sindicaturas societarias, el síndico societario es el que no está grabado. Pero las sindicaturas que sí están grabadas se refiere a los síndicos de concursos y quiebras. En realidad no hay ninguna norma de la provincia de Misiones, ni decreto, ni resolución, ni interpretación que diga esto. En su momento, cuando fue director el contador Bernal, pretendió sacar una norma referida a esto y fue poco feliz y al poco tiempo la derogó. O creo que lo derogó el director siguiente, pero digamos, duró muy, muy poco tiempo. Pero en realidad, digamos, entiendan de esa manera. Honorarios de directores, socios gerentes, administradores, todos los administradores de sociedades, las retribuciones que perciban no están grabadas. Tampoco los consejos de vigilancia y las sindicaturas de sociedades, cooperativas, instituciones no están alcanzadas. Sí están alcanzados los honorarios de las sindicaturas de concursos y quiebras. Entiéndanlo de esa manera. También van a estar fuera de imposición las jubilaciones y otras pasividades en general. Todas las pasividades nos referimos al IFE, por ejemplo, que se está pagando ahora, o los planes que pagan, los planes que paga el Estado por distintas cuestiones a gente de riesgo, la asignación familiar en la universal por hijo. La asignación universal por hijo también son pasividades, o por lo menos son retribuciones que tienen características similares, ¿no? El inciso F, las exportaciones de bienes. Exportaciones de bienes lo aclara específicamente el inciso F, está fuera del objeto de gravamen las exportaciones de bienes, de productos y mercaderías. ¿Está? Y claramente después aclaran, no están comprendidas en estas las vinculadas a las actividades mineras o hidrocarburíferas y sus complementarias, ni tampoco las actividades conexas a las exportaciones. ¿Cuáles son? Transporte, eslindaje, estibaje, depósito y todas otras características de este tipo. Todos los servicios complementarios a las exportaciones
están grabados. Lo único que está exento es la exportación de bienes, excluido, vuelvo a decir, todo lo que tenga que ver con actividades mineras o hidrocarburíferas. Y también está fuera del objeto de gravamen los servicios cuya utilización económica o explotación efectiva se lleve a cabo fuera del país, es decir, los servicios prestados desde el país, pero que van a ser utilizados en el extranjero. Aunque les parezca mentira, en Misiones también hay muchas personas que se dedican a programar y a hacer trabajos de computación, home office, claramente, ¿no? Para compañías que están fuera del país. Digamos, es una actividad en lento desarrollo, pero ya hay mucha gente que está trabajando, digamos, para empresas del extranjero, programando o haciendo servicios de computación desde Misiones. Bien, terminamos con objeto. Vamos a sujeto. Cuando hablamos de sujeto, en realidad nosotros tenemos dos tipos de sujeto. Y si bien no lo dice en esta parte del código, lo dice en la parte, digamos, de la parte general de procedimiento, cuando habla de los distintos tipos de sujeto que tiene la norma fiscal, ¿no? Dentro del Código Fiscal, los sujetos están contemplados a partir del artículo 20 en adelante. El 21 habla de los contribuyentes, el 22 habla de los sujetos solidarios o codeudores, el 23 habla de los responsables por deuda propia, y después habla solidariamente el 24 de la solidaridad y de los representantes en general. Todo que ver con sujeto, es importante que lean desde el artículo 20 al 25 del Código Fiscal, porque es lo que hace a la definición de sujetos. No es solamente, dice acá, la ley específicamente, sino también que es importante completar de los artículos 20 al 25 quiénes son los contribuyentes, quiénes son los responsables por deuda propia y quiénes son los responsables por deuda ajena, que son realmente todos los representantes de sociedades y los agentes de retención y percepción, ¿ya? Los sujetos por deuda propia habla de quiénes son los contribuyentes de este impuesto, que van a ser las personas físicas, las sociedades con o sin personas jurídicas y los demás entes que realicen actividades grabadas. Siempre también fue criticado esta definición porque ¿qué es un ente? ¿Cuál es la definición de ente? Entonces, esta cuestión también, es decir, son esas cuestiones que nunca se ahondó, se picó demasiado. Hubiese sido mejor que se clarificara, porque, por ejemplo, una UTE, ¿qué hacemos? ¿Es un ente? Un contrato de colaboración empresaria que hace, digamos, que nacer una persona jurídica distinta, ¿es un ente? Una sucesión indivisa, ¿qué es? No es persona física, no es persona jurídica, ¿es un ente? No, una sucesión no es un ente. Por eso, digamos, la definición de sujeto no es de las más felices, por eso es importante que refuercen este análisis y el estudio, que refuercen este estudio con lo que tiene que ver específicamente con lo que dicen los artículos 20 al 25. Y también les da el segundo párrafo del 147, le da la potestad a la Dirección de Rentas de establecer a la Dirección de Rentas la potestad de establecer agentes de retención, percepción o información. No dice pagos a cuenta, y por eso es uno de los grandes problemas que a veces discutimos mucho jurídicamente, porque, por ejemplo,
Hay un régimen que después más adelante ustedes lo van a tener que estudiar, que es el régimen de la 035, que tiene que ver con el régimen de retención bancario. Y alguno dice, no, es un régimen de retención. No, no es un régimen de retención, porque retención es cuando yo estoy pagando a alguien y detraigo parte del importe a pagar y, digamos, y lo deposito luego al organismo fiscal. El régimen de pago a cuenta bancario es que cada depósito que yo efectúo en el banco me cobra un porcentaje que se destina como régimen de pago a cuenta bancario. Pero es un régimen de pago a cuenta, no es un régimen de retención ni de percepción. Y muchas veces hemos discutido jurídicamente que, bueno, lamentablemente no se ha ahondado en la discusión jurídica del carácter, o no hay fallos de los distintos jueces, menos de la Corte Suprema, que es quien debería discutir el fondo de esta cuestión. No hay fallos de la Corte Suprema en el sentido de si corresponde o no corresponde pagar el impuesto en el caso de las retenciones bancarias. Vuelvo a decir, lo que acá nos importa es, este 147 le da la facultad a la Dirección de Rentas de establecer regímenes de retención y percepción. Dentro de yo salteo siempre, me voy al 149 y después al 148, por una cuestión muy sencilla. Me parece que primero se inician las actividades y después se produce el cese. Bueno, en realidad está legislado al revés. El 148 habla del cese, el 149 habla de inicio. Pero bueno, a mí me gusta hablar primero cuando uno inicia actividades. En forma previa debe inscribirse en la Dirección General de Rentas como contribuyente. Existe una declaración jurada, se hace un pago a cuenta mínimo y ese pago a cuenta mínimo se toma como pago a cuenta del primer mes, no es tampoco periodo fiscal, sino del primer mes de actividad, porque el periodo fiscal es el año calendario y en realidad se toma el primer mes de actividad. Y en ese mes, si el impuesto determinado al pago que se hizo, ese pago queda como impuesto definitivo de ese mes. Y en cuanto al cese de actividad, previo al cese de actividad debe satisfacerse, o sea, debe pagarse todo el impuesto que se deba hasta la fecha de cese, previa presentación de las declaraciones juradas respectivas. Es decir, hay que presentar todas las declaraciones juradas, pagar el impuesto y recién ahí estarán en condiciones de solicitar el cese. Mientras no paguen el impuesto, no le van a dar el cese de actividades en la Dirección General de Rentas. Bien, terminamos con sujeto y vamos a base imponible. Se dan cuenta que es un impuesto bastante sencillo. Fíjense que nosotros en ingreso, en IVA, cada clase, base imponible son 2 clases. Objeto ha sido una clase, sujeto otra clase. El ingreso bruto es muy corto, es muy breve, es un impuesto bastante sencillo. Por eso vuelvo a insistir, no es un impuesto difícil. Ingresos brutos no es difícil. Es difícil convenio multilateral. Y una de las advertencias que siempre hacemos es no lo subestimen a este impuesto. Porque en realidad hay más desaprobados en el segundo parcial que en el primer parcial, aunque les parezca mentira. A pesar de que es sencillo, el convenio multilateral complica tanto este impuesto que hace que, digamos, a los chicos les cueste mucho entender la mecánica de liquidación y terminen saliendo más gente en el segundo examen que en el primero. Por eso les pedimos que tengan mucho cuidado, no lo subestimen a este gravamen. Vamos a la definición del 150. ¿Qué me dice este 150?
Dice que los ingresos brutos, la base imponible, van a ser los ingresos brutos devengados en el periodo fiscal por la actividad gravada. En realidad hay una tautología, como a veces se dice, o la definición digamos, es tautológica porque se define la base imponible con el mismo nombre del mismo impuesto. Es tautológico, digamos, esa misma definición. Son ingresos brutos los ingresos brutos devengado. Es un poco feliz, o por lo menos un poco flaca la definición hecha por la ley, pero bueno, está planteado de esa manera. Básicamente, como base es el monto total devengado por las operaciones realizadas por el contribuyente. Después tenés en este mismo artículo, habla de las ventas de inmuebles que se producen en más de 12 meses. ¿Se acuerdan en impuesto a las ganancias que también hay un devengado exigible que se refiere a inmuebles que tengan ventas de más de 12 meses? Bueno, si yo tengo ventas de inmuebles en cuotas que superen los 12 meses, entonces van a ser en cada periodo, van a ser la suma de las cuotas que vayan venciendo en cada uno de esos periodos. Es como un devengado exigible, ¿no? Y en el caso de las entidades financieras, también van a ser el hecho imponible en función a los importes devengados, en función al tiempo en cada uno de los periodos que deba liquidarse. Después, algo muy importante, digamos, que tiene el cuarto párrafo de este artículo 150. Cuarto párrafo. Y que en realidad complica mucho toda la comprensión de cómo liquidar. Porque dice este cuarto párrafo, que está hablando de base imponible, y dice este cuarto párrafo que en el caso de los responsables, o sea, está en la segunda parte del cuarto párrafo. Las operaciones realizadas por responsables que no tengan la obligación legal de llevar libros y formular balances en forma comercial, la base imponible será el total de los ingresos percibidos en cada periodo. Es decir, es una definición de base y nacimiento de hecho imponible. Pero me condiciona el nacimiento del hecho imponible a la percepción. Y ojo que la redacción no es que el contribuyente puede optar entre lo percibido o aplicar lo devengado. No, es imperativo, ¿está? Porque dice la base imponible será. No es que el contribuyente podrá liquidar por lo percibido o podrá liquidar por lo devengado. No, será. Esto, vuelvo a insistir, es muy importante cuando ustedes arrancan con un contribuyente y decir, a ver, ¿y cómo liquida este contribuyente? ¿Por lo percibido o por lo devengado? ¿Cómo liquido? Y bueno, ahí tengo que mirar si es un contribuyente individual, una persona física, un contribuyente individual, o si es una persona jurídica que tiene la obligación de llevar balances, que tiene la obligación, porque está inscrito en el Registro Público de Comercio. Entonces, esto, ojo que es muy importante al momento de arrancar con la liquidación, porque me condiciona absolutamente. Y vuelvo a insistir, si ustedes van más adelante, porque el nacimiento del hecho imponible, en realidad, está a partir del artículo 155. En el artículo 155 está la definición de nacimiento de hecho imponible. Y en el 155 no dice nada de esto. Lo dice en el 150, que tiene que ver con definición de base. ¿Tá? Bien. Después también al final dice que no están obligados a inscribirse aquellos contribuyentes que se dediquen a la explotación agropecuaria. En realidad la actividad agropecuaria, la venta, la primera venta de producto agropecuario, después vamos a ver más adelante, que está exento. Es decir, los
agropecuarios en la primera venta que realicen de su producción agropecuaria, siempre y cuando no sean ventas a consumidores finales, están exentos. Pero también esta previsión del 150 dice, bueno, si está exento y su producción a su vez se comercializa por agente de retención y percepción, no hace falta que los inscriba. O sea, el productor agropecuario no tiene obligación de inscribirse en tanto en cuanto esté vendiendo a través de agente de retención y percepción. Vamos a ingresos no computables. Esto es importante también, digamos, en la definición de base, de la misma forma que cuando vimos objeto, había exclusiones de objeto, cuando vemos base, hay ingresos que no son computables en la base imponible. El 151. ¿Qué dice que no son computables en el 151? Primero los impuestos. Primero los impuestos. No son computables los impuestos internos. Impuesto a valor agregado, estamos hablando cuando hablamos de impuesto a valor agregado, hablamos del débito fiscal. ¿Está? El débito fiscal no es computable como ingreso en impuesto a los ingresos brutos. Impuestos internos, ¿cuál es el impuesto interno? Al tabaco, perdón, también está el Fondo Especial del Tabaco, impuestos internos que pueden ser de alcohol o distintos tipos que hay. En realidad, internos hay muchísimos impuestos internos que se graban por leyes especiales y normalmente la gravabilidad de impuestos internos tiene que ver con una etapa, que es la etapa de fabricación o industrialización de los productos. En ese momento se establecen ese impuesto. Y dentro de eso también es, digamos, el mismo tratamiento tiene el Fondo Especial de Tabaco, el Fondo de Autopistas, impuesto a los combustibles, impuesto a la radiodifusión. Pero en todos los casos siempre dicen que tienen que ser los contribuyentes de derecho. ¿Qué son los contribuyentes de derecho? Son aquellos contribuyentes inscriptos como y previstos como sujetos obligados a liquidar el impuesto como contribuyentes directos del mismo. ¿Está? La aclaración muy sencilla tiene que ver a veces con las estaciones de servicio, porque las estaciones de servicio, por ejemplo, las estaciones de servicio, ustedes van a agarrar, les invito a que agarren un ticket de la venta de combustibles y van a ver la discriminación que tienen y en realidad lo más barato es el combustible, lo más barato. Lo que más tienen es impuesto dentro de ese precio que ustedes están pagando. Pero las estaciones de servicio no son sujetos de derecho cuando pagan el impuesto al combustible. Por lo tanto, las estaciones de servicio computan como base imponible el impuesto sobre los combustibles como elemento grabado también. Lo que no lo toman es el impuesto a valor agregado, el débito. Pero sí es parte del valor agregado en combustibles. Vuelvo a decir, siempre en todos los casos tienen que ser sujetos de derecho. Esto, aclaro, ustedes ya vieron monotributo, por lo menos hemos dado la clase de monotributistas. En el caso de los monotributistas, no tienen deducción alguna de IVA. ¿Por qué? Porque no son sujetos de derecho de IVA. El que es monotributista está exento del impuesto a valor agregado, no liquida débito fiscal, por lo tanto los monotributistas pagan el impuesto sobre el total de su facturación. Inciso B, los importes que constituyen reintegros de capital en los casos de depósitos, préstamos, créditos, descuentos y adelantos, todo tipo de operaciones financieras. Las entidades financieras pagan solamente el impuesto por los conceptos de intereses y demás, pero no el capital. El capital no paga impuestos sobre los ingresos brutos. Inciso C, los reintegros que perciben los comisionistas por los gastos efectuados por terceros, ¿está? Es decir, todos los reintegros que se perciban por gasto efectuado por cuenta de terceros en el caso de intermediaciones que los mismos actúen. Y tratándose de concesionarios oficiales de venta, solo es de aplicación a los juegos de azar, ¿está? Es decir, aquellos que los juegos de azar pagan el impuesto a los ingresos brutos solamente por la comisión que perciben, ¿tá?
cuando ustedes tienen venta de quinielas, de loterías o alguna de estas cuestiones, es solamente referido a la comisión que ellos perciben a los concesionarios de las agencias oficiales de quinielas y de juegos de azar. ¿tá? Tampoco está alcanzado con el impuesto los subsidios y subvenciones que otorga el Estado, o sea, todos los subsidios que paga el Estado específicamente están exentos, no exentos, perdón, son ingresos no computables de las bases imponibles, son ingresos que están fuera del objeto del impuesto, excepto para el caso de transporte de personas. Esto es un poco un híbrido, ¿por qué? Porque, digamos, en el estado de la provincia de Misiones se hace cargo de la, el Estado se hace cargo digamos, de gran parte del costo del transporte de personas en la provincia de Misiones, ya sea del urbano o del interurbano. En esos casos, el Estado paga como subsidio, como precio, como complemento del precio del transporte. Ese complemento del precio está grabado en el impuesto a los ingresos brutos. ¿Está? A pesar de que sea un subsidio de la provincia o de la nación, pero va a estar grabado en el impuesto a los ingresos brutos. En este sentido, en el chat había una pregunta de Yamano Kuchi, en el sentido si para el IFE se sacó una resolución específica. Sí, sacaron una resolución específica, pero también está esta previsión en el Estado, que digamos, en el Código Fiscal, que los subsidios y subvenciones que otorga el Estado está fuera del objeto. Entonces, al estar fuera del objeto tampoco podía haber sido grabado de ninguna manera. Pero como, bueno, ahora hay que hacer mucho acting para mostrarse, digamos, en esta pandemia, la Nación pidió que por las dudas, la provincia, no que sea que a alguien se le ocurra grabar, les pidió que a todas las provincias saquen una norma referida a la no gravabilidad del IFE, lo cual me parece bien. No sacaron ninguna norma respecto a la no gravabilidad del ATP, solamente del IFE, pero en ese sentido creo que el ATP tranquilamente entra dentro de este aspecto que son subsidios y subvenciones que otorga el Estado, con lo cual me parece que no corresponde ninguna aclaración por parte de la provincia, está dentro de este ítem. También están fuera de imposición las sumas percibidas por los exportadores en conceptos de reintegro, los reintegros que se perciban por exportaciones de distintas formas van a estar fuera de imposición. Y esto lo puse en cursiva, que estaba, este inciso F está derogado. El ingreso por las ventas de bienes de uso está derogado. Por lo tanto, las empresas cuando realicen ventas de sus bienes de uso, tienen que pagar el impuesto sobre los ingresos brutos sobre los mismos. Aclaro por qué, porque esto trae mucha consulta de parte de los contribuyentes en relación a esto. Inciso G se refiere a los importes que perciba el productor en el caso de las cooperativas. En el caso de las cooperativas, las cooperativas distribuyen retornos, distribuyen dividendos a los asociados por las utilidades que perciban las cooperativas. Esta distribución de dividendos por parte o retornos por parte de las cooperativas a los productores está fuera de imposición. De la misma manera, las cooperativas de grado superior, cuando paguen retornos a las cooperativas de grado inferior, también van a estar fuera de imposición. Y por último, el inciso I, los importes abonados a otras entidades prestatarias de servicios públicos, en el caso de cooperativas, y cuando hablamos de servicios públicos específicamente, servicios públicos, está destinado en gran medida a lo que es energía. Los importes abonados a otras prestatarias de servicios públicos, en caso de cooperativas o provisiones, excluidos transporte y comunicaciones. Llámese EMSA y energía. Si cuando se pagan, digamos, entre distintas cooperativas,
es lo que está fuera de imposición. Bien, en realidad yo quisiera, son 21 a 26, llevamos 1 hora y 21 minutos hasta aquí. Creo conveniente seguir mañana, porque, digamos, para el día de mañana arrancaríamos con bases imponibles especiales y después exenciones y liquidaciones y demás. No queda mucho, en realidad, digamos, la, lo que quería decirle, vamos a dejar hasta aquí. Mañana haremos todo lo que tenga que ver con bases imponibles especiales. Me gustaría que puedan leer, anticípense y lean. Entonces, cuando hablamos, ustedes ya tienen algo leído, algo visto, y no pasa a ser solamente lo que ustedes están escuchando, sino que si ustedes leen y después escuchan el tema, les puedo asegurar que les va a quedar mucho más. Y mañana vamos a hablar de todas las bases imponibles especiales y el resto de lo que queda. Es decir, mañana estaríamos terminando la teoría del impuesto a los ingresos brutos. ¿Está? Después nos va a quedar la teoría del convenio multilateral, pero ya después vamos a avanzar en una clase práctica, de lo que tiene que ver con la liquidación del impuesto a los ingresos brutos. Pero bueno, mañana tenemos otra clase todavía de teoría. Así que bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan, ustedes saben, tienen el mail de trido.fce@gmail, que pueden hacer las consultas ahí y estamos en contacto. Muchísimas gracias y será hasta mañana.